Y entonces no solo hay razones, diríamos, políticas, económicas, culturales, históricas, coyunturales, sino también en la revelación una serie de elementos que nos invitan a ir a José. Y por eso este año dedicado a San José, yo creo que es un regalo que la providencia le ha hecho a la Iglesia a través del Papa Francisco. El documento, la carta del Papa Francisco, como ustedes conocen, tiene por título Patris Corde, es decir, corazón de padre. Porque en los evangelios, nuestra Madre Santísima llama a José Padre de Jesús. Cuando en ese pasaje del Evangelio según San Lucas, muy conocido, del niño Jesús perdido y hallado en el templo, al tercer día de la búsqueda, al encontrarlo en el templo, María le dirá, ¿por qué nos has hecho eso? A tu padre y a mí. Y María, y así lo recoge el Evangelio, llama a Jesús Padre. Sabemos que Jesús no es padre biológico, que José, perdón, no es padre biológico de Jesús, pero José ejerció una paternidad distinta a la biológica. Y quisiera pasar a comentar algunas de las maneras en cómo José en este tiempo nos ayuda a purificar. Y quisiera en primer lugar referirme a la purificación de la paternidad. Consecuencia de la revolución sexual, de esta hipersexualización, de la extensión de la pornografía y de esta, yo diría, obra satánica de confundir el amor con el placer. Porque decíamos la semana pasada que las tres tentaciones que experimenta Jesús en el desierto son las tentaciones del tener, del poder y del placer. Hacen que la relación con Dios se quiebre, se fracture, se debilite. Y uno de los daños más graves es el que se ha producido en el efecto sobre los varones, en cómo vivir la sexualidad y cómo dar testimonio de amor casto y puro dentro de un hogar fundado en la alianza sacramental en Cristo Jesús. Y consecuencia de ese primer ataque que se produjo ya desde fines del siglo XIX, yo diría antes incluso, y se extendió a lo largo del siglo XX, y que luego ha sido complementado con ese feminismo patológico que es el feminismo de género. Y entonces la figura de la paternidad ha sido seriamente dañada y la figura masculina también. Tratemos de entender o señalar qué es lo que debilita la paternidad. Ahora conversaba con un amigo, una persona de fe, que no sé si está presente, y comentábamos un poco de los acontecimientos en el último año y de cómo muchas personas, no la mayoría, infelizmente, en este tiempo de pandemia han empezado a hacer oración, a rezar el rosario en familia, en comunidad, a reunirse para contemplar los evangelios. Y efectivamente hay frutos positivos. Pero esos frutos positivos nos muestran que durante mucho tiempo el rosario para muchas personas y para muchos varones era algo, yo diría, lejano, extraño. Incluso la oración en familia e incluso
la práctica y la perseverancia en los sacramentos, que durante mucho tiempo se veían como algo más propio de las mujeres, de las abuelas, de las personas mayores, pero no de los varones y no de los jóvenes. Y específicamente en el caso de la paternidad y de la alianza matrimonial, eso ha producido un grave daño. Decíamos cuando hemos estado comentando sobre estos temas que los esposos se casan, diríamos, en sacramento del matrimonio para mutuamente custodiar la gracia que el Señor derrama en sus corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Pero esa protección de la gracia generalmente no era principalmente dirigida por los padres, por los esposos, y muchas veces simplemente se delegaba en las esposas, en las madres. Y eso ha traído daño grave. Es necesario identificar para revertir y corregir, para que los padres den testimonio ante sus hijos, varones y mujeres, de que eso es un error que tiene que ser reparado. Y entonces efectivamente habrá conversión. Y entonces puede haber testimonio de fe. Sabemos que los medios de comunicación, la cultura contemporánea ha promovido la idea, entre comillas, popular, de que lo propio del varón es que tenía que tener una vida sexual desordenada, promiscua. Y eso no ha cambiado. Y eso es dañino. Y tiene que ser corregido. Y tiene que ser corregido por los padres de familia. Y entonces los padres tienen que discutirlo, analizarlo entre los esposos, pero también los varones tienen que encaminar y encabezar su conversión reparando lo que durante generaciones se ha dejado de lado. Y entonces sí necesitarán de José. Porque José, como los varones en el pueblo judío, eran los jefes, los que encabezaban y representaban la religión. Y la religión es hacer justicia con Dios, es darle a Dios lo que es de Dios, para luego poder hacer justicia humana. Y eso es lo propio del hombre justo. Y a José se le llama el justo. Era un hombre justo, dicen los evangelios. Y el justo es el que hace la voluntad de Dios. El justo es el que le da a Dios lo que le corresponde a Dios. Y cuando yo le doy a Dios lo que le corresponde, es decir, dejar que sea Dios y mi Señor, entonces yo puedo ser justo con las criaturas humanas, empezando por la comunidad familiar. Pero cuando eso no se produce, queda solo la justicia humana. Y la justicia humana sabemos que no es justicia. Y entonces, si nosotros queremos enfrentar la corrupción, si nosotros queremos enfrentar las injusticias humanas, sociales y de todo tipo, si queremos enfrentar verdaderamente el machismo, la violencia contra la mujer, donde existiera, el camino recto es retomar la vida del hombre justo, a imagen de José. Y entonces José se convierte en el patrocinador de la paternidad humana. No en el sentido meramente biológico, porque José no fue padre biológico, pero entendiendo que la paternidad más importante
es la paternidad que desea hacer la voluntad de Dios. Y Jesús nos dice en muchos lugares y pasajes: ¿quién es mi padre y mi madre sino el que hace la voluntad? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Dice el Señor. Si no es quien hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y hacer la voluntad del Padre es el justo. Y José es el hombre justo. Y todos los varones deberíamos de aspirar a ser justos. Y eso no es exclusivo de los padres de familia. También compromete a los laicos, a los solteros, a los clérigos y a los religiosos. Porque sabemos que los ataques no han sido y no son solamente contra el sacramento del matrimonio, como hemos mencionado en más de una ocasión, sino también contra los sacramentos de servicio, el sacramento del orden y todo lo que tiene que dar testimonio de las realidades escatológicas.